Bien, hasta ahora estuvimos aprendiendo un montón de cosas nuevas, como por ejemplo qué es un intermedio de reacción, qué es un estado de transición, qué es el orden o la molecularidad de una reacción, que podemos tener reacciones que están concertadas, mientras que otras son con pasos, y sabemos que existen representaciones energéticas de cada una de ellas que nos pueden dar una idea de cuál es el camino que siguen los diferentes reactivos para llegar a los diferentes productos. Ahora bien, la idea no es aprender todo esto simplemente para acumular un montón de información y no utilizarla, sino que la vamos a utilizar y mucho a lo largo de toda la materia. Precisamente cómo la vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a ver algunos pequeños ejemplos acerca de cómo utilizar todo lo que vinimos estudiando hasta ahora. A partir de lo que ya estuvimos discutiendo, si vemos un gráfico como este, ya sabemos que lo que tenemos representado delante nuestro es un gráfico de energía versus coordenada de reacción, que lo que representa es cómo evolucionan unos reactivos a productos pasando por dos estados de transición y un único intermediario de reacción. Si entendimos correctamente qué es lo que estamos haciendo, vamos a poder determinar que esta energía involucrada en la formación del primer estado de transición, al ser mucho más grande que la energía involucrada en la formación del segundo estado de transición, va a ser aquella que me limite la velocidad con la que la reacción procede. Es decir, que el paso determinante de la velocidad de reacción en esta reacción en particular va a ser el primero, simplemente porque su energía de activación, es decir, la energía requerida para formar el estado de transición 1 es muchísimo más grande que la requerida para formar el estado de transición 2. Y por lo tanto podemos tomar a ese primer paso como el paso determinante de la velocidad de reacción. Una vez que establecimos esto, existe un postulado que vamos a usar con mucha frecuencia en esta materia, que es el postulado de Hammond. ¿Qué es lo que dice el postulado de Hammond? El postulado de Hammond dice que los estados de transición, en este caso 1 y 2, se parecen estructuralmente a la especie energéticamente más cercana. Esto que parece un poco un trabalenguas, en realidad es más fácil de entender que lo que es decirlo. Tomemos, por ejemplo, el estado de transición 1. Como ya vimos antes, el estado de transición 1 es algo ficticio que proponemos nosotros y que tiene una estructura que va a ser intermedia entre lo que tenían los reactivos y lo que sigue, que en este caso es el intermediario de reacción. Lo que dice el postulado de Hammond es que no es exactamente la mitad de uno y otro, sino que su forma, su estructura, su contenido energético va a ser más parecido a aquel que esté más cerca en energía. ¿Eso qué quiere decir? Si vemos cuál es la posición energética del estado de transición 1, vemos que la distancia que tenemos que recorrer para llegar al estado energético del reactivo es mucho mayor que la que tenemos que recorrer para llegar al intermediario. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el postulado de Hammond es que el estado de transición 1 tiene geometría, tiene distribución espacial, distribución de cargas y sobre todo energía más parecida a la del intermediario de reacción que a la de los reactivos. Precisamente eso es un axioma que vamos a utilizar muy a menudo. ¿Por qué? Porque todos los factores que estabilicen a un intermediario de reacción también van a estabilizar, por carácter transitivo, al estado de transición más próximo. Es decir, que supongamos que tenemos una reacción donde existe la posibilidad de generar dos intermediarios de reacción similares, en dos posiciones diferentes de la molécula. En una, nuestro intermediario de reacción
tiene una energía que vamos a encontrar acá. Pero podemos formar otro intermediario de reacción que tiene menor energía. Si si esta posibilidad de formar otro intermediario de reacción con menor energía lo tenemos acá, por la aplicación del postulado de Hammond, lo que nosotros sabemos es que nuestro estado de transición 1 va a ser también menos energético y por lo tanto vamos a tener ahora una nueva curva en la cual nuestra energía de activación va a ser mucho más chica, el delta E1' va a ser mucho más chico que el delta E1 y por lo tanto la velocidad de la reacción va a ser más grande para aquella sustitución, eliminación, para aquella reacción, la que fuera, que transcurra a través del intermediario con menor energía. ¿Para qué nos va a servir esto? Básicamente para poder determinar cuál debería ser el producto principal de una reacción. Por ejemplo, supónganse que tenemos una reacción de halogenación de este producto que sería el 2-metilpropano y como podemos ver tenemos una posición que es la posición primaria donde podemos hacer una sustitución, por ejemplo, del hidrógeno por el cloro, y una posición terciaria, donde también podemos hacer la misma sustitución. Es decir, a partir de esta estructura, podemos generar dos productos diferentes. El que está sustituido en la posición primaria y el que está sustituido en la posición terciaria. Si miramos bien la molécula, nos es fácil determinar que existen 9 posibilidades de extraer hidrógenos primarios para que nos den el cloruro primario, mientras que solo existe una posibilidad de eliminar un hidrógeno, o mejor dicho, intercambiar un hidrógeno terciario para que nos dé el cloruro terciario. Una suposición lógica sería estipular que el producto de esta reacción debería ser una relación 9:1, 9 moléculas del sustituido en posición primaria versus una molécula de la sustitución en la posición terciaria. Cuando se hace la reacción experimental, lo que se encuentra es que la relación entre el halogenuro primario y el halogenuro terciario es de 2:1. Es decir, que la probabilidad de que ocurra una sustitución en la posición terciaria es mucho más elevada que la, presunción estadística a partir de la cantidad de hidrógenos intervinientes. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre básicamente precisamente porque el intermediario de la reacción es un radical y los radicales terciarios son más estables que los radicales primarios. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la coordenada de reacción, el gráfico de energía versus coordenada de reacción, vemos que el paso determinante de la velocidad de reacción es precisamente la generación del radical sobre el alcano. Y precisamente si yo tengo un radical que es primario, voy a tener una determinada energía de activación necesaria para ese paso. Mientras que si mi radical es terciario, como el radical terciario es más estable, y aplicando el postulado de Hammond, ya sabemos que ahora vamos a tener un delta G o un delta E de activación menor. Y por lo tanto, debido a que el delta E1' es menor que el delta E1, nuestra reacción va a estar más favorecida que lo esperado en la posición terciaria versus la posición primaria. Como la diferencia de estabilidad entre radicales primarios, secundarios y terciarios no había tanta diferencia como en el caso de los cationes, la diferencia de estabilidades entre la formación del radical terciario y la formación del radical primario no alcanza a que se invierta la proporción, es decir, que
tuviéramos únicamente el producto en el radical terciario, pero sí alcanza como para disminuir esa relación teórica que originalmente teníamos en un principio. Otro caso, que vamos a volver sobre esto cuando hablemos de alquenos, pero que para ilustrar cómo podemos determinar cuál va a ser el producto mayoritario de una reacción, es la adición de hidrácidos a un doble enlace. Cuando nosotros tenemos un doble enlace, lo que tenemos es una nube electrónica, y esa nube electrónica lo que va a hacer es atraer a cosas que estén cargadas positivamente, como por ejemplo el protón de un hidrácido. Ahora bien, ese protón puede incorporarse a cualquiera de los dos carbonos provenientes del doble enlace. Si tenemos, como en el caso de arriba, la incorporación del hidrógeno al carbono secundario, vamos a ver que en este estado de transición se está formando la unión entre el hidrógeno y el carbono, a expensas de que se vaya rompiendo el doble enlace carbono-carbono, y la carga positiva que traía el protón se ve distribuida entre el mismo hidrógeno y el carbono vecino del antiguo doble enlace. En la otra vía, si ponemos el hidrógeno en el carbono primario, también vemos la formación incipiente del enlace carbono-hidrógeno a expensas de la ruptura del enlace carbono-carbono, del doble enlace, y la misma distribución de carga, solo que ahora la densidad de carga positiva se está generando en este carbono. Siguiendo con el mecanismo de esta reacción, obviamente esto va a terminar en la generación de un catión, porque tenemos algo con carga positiva que usa el par de electrones del doble enlace para generar la unión carbono-hidrógeno. Y precisamente esta unión carbono-hidrógeno se forma a expensas de estos electrones. Entonces, usé esos electrones para esta unión y me quedó una carga positiva en este carbono, o bien uso los electrones para hacer esta unión y me queda la carga positiva en este carbono. Como ya sabemos, estos son estados de transición y estos que son cationes son intermediarios de reacción. Obviamente que el paso siguiente sería el ataque de algo con carga negativa, que va a ser en este caso el halogenuro. Por lo tanto, el halogenuro entrará en esta posición, en este carbono que tiene la carga positiva aquí, y en esta posición, a partir de este intermediario que tiene la carga positiva en este carbono, para terminar finalmente dando los dos productos posibles. Ahora bien, desde forma experimental se sabe que existe un producto que es mayoritario y es este en particular. ¿A qué se debe precisamente esta selectividad? Si vamos a nuestros intermediarios de reacción, vamos a poder ver que en el caso de arriba lo que tenemos es la formación de un catión de tipo primario, y esos cationes primarios son de lo menos estables que podemos tener. Por lo tanto, tendrá a partir del doble enlace una gran energía de activación para poder alcanzar el primer estado de transición, porque precisamente por el postulado de Hammond, este estado de transición se parece a este catión porque están más cerca energéticamente, está más cerca del catión que del doble enlace. Mientras que en el segundo caso lo que tengo es un catión de tipo secundario. Y por lo tanto, aplicando de nuevo el postulado de Hammond, lo que sabemos es que precisamente al ser un catión secundario es más estable y por lo tanto el estado de transición también va a ser más estable, va a tener un contenido energético menor. ¿Eso qué va a hacer? Que el delta E de activación disminuya y obviamente vamos a tener un producto que es preferencial sobre el otro. En el caso de, por ejemplo, las sustituciones concertadas, nosotros nos imaginábamos que lo que teníamos era una estructura parecida a la que se muestra aquí, donde lo que había era
una unión que se estaba formando, mientras que la otra se estaba cortando. Si nosotros observamos esta estructura, que si bien no tiene existencia real, es lo que nosotros proponemos desde un punto de vista lógico, lo que vamos a ver es que alrededor del carbono en esta posición tenemos precisamente 5 cosas: 3 sustituyentes, I y Z. Por lo tanto, este estado de transición va a ser muy sensible a todo lo que sea impedimento estérico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenga cosas grandes alrededor, va a sufrir más que si tienen cosas pequeñas. Es decir, si los sustituyentes que tiene son chicos, vamos a tener pocos inconvenientes. Si los sustituyentes son grandes, vamos a tener que esta reacción se va a ver entorpecida. Ejemplo, supongamos que tenemos un haluro de metilo. Por ejemplo, en este caso sería el cloruro de metilo. Con color rojo se señaló el carbono, mientras que en blanco están los hidrógenos y el cloro tiene color amarillo. Cuando el nucleófilo vaya a entrar para eliminar el cloruro, lo va a hacer por la cara opuesta, precisamente para que no moleste la salida del cloruro. Como podemos observar, está bastante despejado y bastante limpio, y por lo tanto un cloruro de metilo, va a reaccionar relativamente rápido. Si en cambio ya tenemos un sustituyente, como en el caso del cloruro de etilo, también vamos a tener un acceso relativamente fácil, ya que tenemos solo un grupo metilo, mientras que los otros dos son 2 hidrógenos. En el caso de un halogenuro secundario, como en este caso que sería el 2-cloropropano, la entrada del nucleófilo ya se va a ver bastante más incómoda, precisamente porque tenemos la presencia de 2 grupos en las cercanías que van a entorpecer la entrada de este nucleófilo. Y cuando tenemos 3, ya directamente la entrada del nucleófilo es virtualmente imposible. Para que tengan una pequeña idea, si le asignamos al neopentilo, que es la estructura que está ahí, el valor 1, el metilo tiene una velocidad de reacción de 2 millones de veces más rápida. Y los terciarios todavía son menos reactivos que el neopentilo. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de esto? Simplemente por haber visto cómo era el estado de transición, vamos a saber que este tipo de sustituciones concertadas van a ser más frecuentes en cosas que tengan sustituyentes chicos, es decir, halogenuros primarios, halogenuros secundarios y halogenuros de metilo, pero no en halogenuros terciarios. En el caso de las sustituciones en etapas, nosotros ya sabemos que vamos a tener un intermediario de reacción. Por ejemplo, un carbocatión. Y vamos a tener un perfil de energía versus avance de la reacción como el que vemos en la figura, ¿sí? En este caso, lo que nosotros podemos decir es que, dado que el postulado de Hammond establece que el estado de transición, en este caso el primer estado de transición 1, se asemeja al carbocatión porque está más cercano en energía que los reactivos, todo aquello que estabilice al catión va a hacer que ese delta E de activación 1 sea más pequeño y por lo tanto que la reacción vaya más rápido por ese lado. Por ejemplo, supongamos que tenemos la posibilidad de formar 2 cationes diferentes. Si precisamente esos cationes tienen distinta energía, aplicando el postulado de Hammond, vamos a saber que para el catión de menor energía vamos a tener precisamente un estado de transición de menor energía y por lo tanto una menor energía de activación. Es decir, que en este caso la reacción va a ir más rápida por esta vía que por la anterior. Para que tengamos una pequeña idea, ya sabemos que cuanto más sustituidos los cationes, más estables son.
Si le asignamos el valor 1 a la velocidad de de formación de un catión primario, el catión terciario es más de 1.000.000 de veces más estable y la velocidad es más de 1.000.000 de veces más rápida. Obviamente el catión metilo es el más inestable de todos y por lo tanto todavía es una velocidad de reacción relativa menor que 1. Otra de las cosas que suele pasarnos con los cationes es que a veces pueden jugarnos alguna mala pasada y tenemos que estar bastante atentos. Supongamos que tenemos este producto en particular y de alguna manera lo que hacemos es eliminar el grupo Z, es decir, lo cortamos, rompemos el enlace carbono-Z y generamos un carbocatión. Obviamente lo que querríamos hacer, por ejemplo, en una sustitución sería que el agente sustituyente entrara en la misma posición que estaba el grupo Z. En un caso como este, lo que normalmente se observa es que este compuesto que estamos viendo acá es el mayoritario, es decir, el grupo X, en lugar de entrar en el mismo carbono de donde estaba el catión, entró en el carbono de al lado. Eso tiene que ver con un fenómeno que se llama transposición de cationes. ¿A qué se debe? Si ustedes recuerdan, en el fenómeno por el cual se, estabilizaban los cationes, que era el efecto hiperconjugativo, lo podemos ver como que en un caso estamos generando, por ejemplo, en el caso anterior, un catión secundario y precisamente el par de electrones de la unión carbono-hidrógeno del carbono vecino, o incluso en algunos casos también puede ser la carbono-carbono, se va a poner coplanar y paralelo al orbital vacío para que exista precisamente la interacción. Lo que podemos plantear como este estado de transición que vemos aquí, donde el hidrógeno hace como una especie de puente entre los dos. En este punto, el hidrógeno puede volver a su posición inicial, que sería en este carbono, o bien puede pasar al carbono de al lado. ¿Cuál sería la diferencia? Si nos ponemos a observar, este catión que tenemos acá es un catión secundario, mientras que este que tenemos acá es un catión de tipo terciario. Entonces, precisamente por eso, en el caso anterior, lo que hemos visto fue una transposición del catión desde una posición cercana a la posición vecina, precisamente para obtener un catión más estable que el catión terciario. Este comportamiento lo vemos únicamente en cationes. Cabe destacar en este punto que los radicales, si bien resuenan igual que los cationes, los radicales no transponen. Básicamente, llegado a este punto, podemos hacer un pequeño resumen acerca de las reacciones. Dijimos que lo que más vamos a ver durante este curso van a ser reacciones de sustitución, adición y eliminación, y que para que esas reacciones tengan lugar vamos a tener que romper enlaces y formar enlaces. Esas rupturas pueden ser homolíticas o heterolíticas, pero en todos los casos nos llevan a intermediarios de reacción, que van a ser radicales, aniones y cationes. Los mecanismos de reacción son diferentes descripciones de las reacciones, donde se determina la posición, energía, estereoquímica de todos los átomos durante el proceso de la reacción. Y en el caso de que existan intermediarios de reacción, lo que vamos a tener que son estas entidades reactivas con periodos cortos de vida media y que tienen una existencia real. En el caso de que no tengamos estos intermediarios y tengamos reacciones concertadas, como en el caso de que tengamos reacciones por pasos, es decir, ya sean reacciones concertadas como reacciones por pasos, lo que siempre vamos a tener son estados de transición. Estos estados de transición son arreglos de átomos que se postulan en función de premisas lógicas y que se postulan como máximo de energía
aunque no puedan probarse de forma directa, nos sirven en muchos casos para poder deducir cuáles van a ser los productos principales de una determinada reacción. En las reacciones, como les decía, reacciones en un paso, no existe intermediario de reacción, solo tenemos un estado de transición. Y en general la velocidad depende de la concentración de ambos reactivos y ocurre en un único paso elemental. En el caso de las reacciones en 2 pasos o más pasos, hay intermediarios de reacción y estados de transición. La velocidad generalmente la determina el paso lento de la reacción en caso de existir, y en general la velocidad depende de la concentración del único reactivo que se necesita para generar el intermediario que corresponde al paso lento. Todas estas herramientas que acabamos de reseñar, vamos a utilizarlas de ahora en más para ir describiendo el comportamiento de las diferentes familias de productos orgánicos en cuanto a su reactividad y su vinculación con otros productos.